días, hoy en Brill Talks vamos a hablar sobre una patología ocular que afecta a la retina, la degeneración macular asociada a la edad. Y vamos a hablar sobre ello con el doctor Santiago Abengoechea, oftalmólogo especializado en retina y vitrio y coordinador de los tratamientos de la DAMAE en la Clínica Barraquer de Barcelona. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Explíquenos qué es la degeneración macular asociada a la edad y qué tipos hay. A ver, la degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad que lo que provoca es la disminución de la visión en la zona central de los pacientes. Existen dos tipos. Una degeneración macular, primero tenemos que decir lo que es la mácula. La mácula es la zona central de la retina que todos tenemos. Entonces, con los años existe un componente degenerativo que se va atrofiando, se va lesionando y otro tipo de lesiones. Y existen dos tipos. Una, la degeneración macular atrófica o seca, es decir, que un tejido poco a poco deja de funcionar, sus células dejan de funcionar. Y otro tipo de degeneración macular que se llama húmeda o exudativa, que lo que causa esto es el crecimiento de unos vasos sanguíneos, de unos capilares de nueva formación que crecen por debajo de esta zona central de la retina que se llama mácula. Bien, ¿y qué sucede en la mácula para que se desarrolle esta patología? Bueno, realmente existe un componente multifactorial. Es decir, el principal problema es que las células fundamentales de la retina, una de las células fundamentales, que es el epitelio pigmentado, con los años se vuelve menos eficiente. Entonces, lo que genera es que produce un acúmulo de materiales de desecho que se acumulan por encima del epitelio pigmentado o por debajo del epitelio pigmentado, en función del tipo de lesión que sea, que se llaman drusas. Esto es un acúmulo de un material que no debe existir. Existen otros factores, como que limitas la transmisión de oxígeno, el aporte de oxígeno hacia la retina, porque hay una membrana que separa lo que es la retina de la capa de debajo, justo debajo, que se llama coroides, que se llama membrana de Bruch, y con los años, también por la edad, pues se va engrosando, etcétera, ¿no? Es decir, es multifactorial, también existe un componente inflamatorio en todo este proceso que genera que poco a poco esta mácula se vaya atrofiando y deje de tener la función que tiene que tener, que en el fondo es la visión. Y es la visión central, insisto. Estos pacientes no tienen alteración en la visión periférica, tienen alteración en la visión central, que también es cierto que es la visión más útil, porque es la visión de la lectura, de escritura, de reconocimiento de caras, de poder ver bien la televisión. Ese es el problema principal que tienen estos pacientes. No ven bien en el punto central de su visión. ¿Y cómo se detecta la DAMAE? ¿Es importante un diagnóstico precoz? La degeneración macular se detecta fundamentalmente en las exploraciones médicas. Es decir, muchos pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología de nada acuden a nuestras consultas porque toca una revisión, ¿no? Porque ya tienen una determinada edad y quieren revisarse. En muchos de ellos encontramos lo que es la fase precoz y la fase intermedia de la degeneración macular, que básicamente se diferencia una de otra en el tamaño de estos acúmulos que te he comentado, que se llaman drusas. Estos pacientes ya son diagnosticados de degeneración macular. Estos pacientes tienen que seguir un determinado control para ver la evolución de esta enfermedad. El diagnóstico precoz es muy importante en estos pacientes y fundamentalmente en aquellos pacientes que pasan de la forma intermedia a la avanzada en el subtipo de degeneración macular exudativa o húmeda. Estos pacientes tienen que conocer muy claramente cuáles son los síntomas de alarma. El síntoma de alarma fundamental es la ondulación de forma súbita de las líneas que ellos antes veían rectas y se forman ondulaciones, que pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, pero eso es un síntoma fundamental que el paciente tiene que conocer. O, por supuesto, la visión de una mancha negra central. Son dos síntomas que el paciente tiene que conocer y que tiene que hacer que el diagnóstico sea lo más precoz posible, tiene que acudir a un servicio de urgencias para ser diagnosticado correctamente. Bien, vemos la importancia entonces de un diagnóstico precoz. ¿Y existe algún factor de riesgo en la DAMAE? Mira, el principal factor de riesgo de la degeneración macular asociada a la edad es la edad. Es el principal factor de riesgo no modificable, junto también con la predisposición genética. Son dos factores que son inherentes de la persona. Pero sí que existen factores de riesgo modificables que los pacientes tienen que conocerlo. El principal, con mucha diferencia, es el tabaquismo. El fumar aumenta el riesgo en 2,5 veces. Es decir, que todos los pacientes fumadores, pues lo primero que tienen que saber es: ¿voy a dejar de fumar
por muchos otros motivos, pero también por la salud visual que puede llegar a tener. Y luego otros factores más secundarios, como puede ser la obesidad, la hipertensión arterial, también son factores de riesgo, pero un poco más secundarios, ¿no? Lógicamente tenemos que tener todos una dieta equilibrada. Nosotros, los que vivimos en España, pues tenemos en general una dieta muy equilibrada, con ingesta de frutas, verduras, que hacen que el riesgo en cuanto al aporte de nutrientes sea menor que en otros países que esto no lo tienen. Aparte de sus recomendaciones, le quería preguntar qué tratamientos tiene la DAMAE. La degeneración macular tiene tratamiento fundamentalmente en la tipo exudativa o húmeda. Yo diría que tiene tratamiento, no tiene cura. La degeneración macular es una enfermedad crónica, es una enfermedad que el paciente lo va a tener siempre. Y es una enfermedad crónica y degenerativa, y el paciente tiene que conocerlo. Pero sí que es verdad que el componente de degeneración macular asociada de tipo húmedo es donde crecen estos vasos de nueva formación por debajo de la mácula. Actualmente existe un tratamiento realizando inyecciones dentro del ojo, inyecciones intravítreas de fármacos que se llaman antiangiogénicos. Sí que es verdad que es importante que el paciente sepa que en muchos casos requieren múltiples inyecciones intravítreas y múltiples controles, cuyo objetivo es el mantener, en la medida de lo posible, la agudeza visual de estos pacientes. Para la degeneración macular asociada a la edad de tipo atrófico, hoy en día, es decir, cuando ya está instaurada la degeneración macular, especialmente en la fase avanzada, hoy en día no tenemos tratamiento para reducir estas placas de atrofia del epitelio pigmentado, como he comentado al principio. Y no existe tratamiento para eliminarlas por un lado, ni tampoco para impedir que crezcan. Esa es la realidad. El tratamiento con vitaminas, antioxidantes, luteína, zeaxantina, etcétera, es un tratamiento indicado para evitar el paso o para disminuir el riesgo de la fase intermedia a la fase avanzada. Bien, ¿y con qué frecuencia una persona diagnosticada con DAMAE tiene que acudir al oftalmólogo? La frecuencia que tiene que venir el paciente al oftalmólogo también depende del grado de avance de la degeneración macular. Cuando es una degeneración macular precoz, con que se haga una revisión anual es más que suficiente. Si el paciente tiene una degeneración macular más de tipo intermedio, es decir, que las drusas que presenta este paciente ya son de un tamaño superior, la recomendación es a partir de los 6 meses, alrededor de los 6 meses. Y esto es para ver que la evolución de la degeneración macular intermedia no pasa a la avanzada, ¿no? Por eso el control tan estricto a los 6 meses. En el caso que el paciente tenga una degeneración macular de tipo avanzada, sobre todo el subtipo húmeda, dependerá de las inyecciones, ¿no? Tienen que ser controles muy estrictos y prácticamente mensuales, cada mes, cada 2 meses, como mucho. En esta línea, ¿no?, que el paciente en este caso tiene que acudir con frecuencia ahora mismo en esta situación de pandemia en el que tienen que acudir al hospital o a la clínica, ¿cómo se están viendo afectados los pacientes? Bueno, sin ninguna duda, la pandemia ha afectado a todas las especialidades. Los pacientes tienen, por un lado, bueno, pues cierto miedo, cierto respeto a acudir a un centro hospitalario, lógicamente, por la situación epidémica que tenemos hoy en día. Eso hace que pacientes que tengan que controlarse pues, cada mes, a lo mejor los controles los hacen cada 2 o cada 3 meses o no acuden. En la degeneración macular de tipo húmedo es muy complicado conseguir un buen equilibrio de visitas del paciente. Es muy difícil que el paciente acuda cada mes. Y en situación de pandemia todavía mucho más difícil, ¿no? La pandemia fundamentalmente ha hecho que los pacientes o alarguen las visitas o no acudan a las visitas que tienen que acudir. Y esto repercute irremediablemente en su agudeza visual. ¿Hay algún ensayo clínico en pacientes con DAMAE seca en curso en nuestro país? Sin duda. Hoy en día ya tenemos ensayos clínicos en fase 3. Ahora que conocemos lo de las vacunas, yo creo que ya podemos todos saber que la fase 3 es aquella fase donde se quiere evaluar la eficacia y la seguridad del fármaco, pero bueno, fundamentalmente la eficacia de este fármaco, y consiste en inyecciones intravítreas. Y lo que se pretende en este ensayo es ver que el crecimiento de estas placas de atrofia del epitelio pigmentado sea menor en aquellos pacientes que están recibiendo estas inyecciones intravítreas frente al paciente que no está recibiendo, ¿no? O está recibiendo sham.
Tenemos mucha fe en estos ensayos, bloquean un factor del complemento, que es un factor proinflamatorio. Tenemos muchísima fe en estos ensayos porque sería realmente el primer resultado eficaz de cara al control de esta degeneración macular de tipo atrófico, no de cara a reducir las placas de atrofia, que desde luego eso es el deseo de todos, sino que la evolución sea más lenta en cuanto a su crecimiento. Qué bien, bueno, una muy buena noticia para los pacientes con degeneración macular entonces. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista sobre la degeneración macular asociada a la edad. Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros.